Buen día, ¿cómo están? Buenos días. Voy a explicarles hoy el segundo tema de la unidad de electricidad y magnetismo. El tema de hoy es sobre el campo eléctrico. El tema del campo eléctrico es importante para que ustedes vayan a conocer después el concepto de diferencia potencial. Ese tema de diferencia potencial está bastante presente en el tema de circuitos eléctricos, que es el tema que vamos a ver la otra semana. Entonces, la parte de diferencia potencial se la voy a dejar en una lección para que lo estudien de ahí, ya que es necesario primero entender el campo eléctrico para después entender la diferencia potencial. O sea, yo se las podría explicar de un solo, pero quizás solo se entenderían las fórmulas, pero no el concepto en sí. Entonces, por eso es importante explicar antes el concepto de campo eléctrico. Entonces veamos el día de hoy el concepto de campo eléctrico y hagamos algunos ejercicios acerca de ese tema. Antes de ver el campo eléctrico en sí, vamos a ver rápidamente el tema de conductores y aislantes. Como qué materiales sirven para conducir la electricidad y qué materiales son aislantes eléctricos. Entonces veámoslo a través de una explicación con ciertos dibujos. Imagínense aquí que esto es como un péndulo. Tienen una cuerda de nylon y tienen una esfera metálica ahí colgada en el cordón. Luego por acá ustedes tienen una varilla de plástico que saben que tiene carga negativa. De algún modo ustedes ya se dieron cuenta que esa varilla de plástico está cargada. Entonces después ustedes ponen en contacto una varilla metálica
con esa varilla de plástico que ustedes ya sabían que estaba cargada. Esta esfera metálica inicialmente no estaba cargada, entonces ponen en contacto ese alambre de cobre, lo dejan cierto tiempo, después quitan el alambre de cobre. Después de que ustedes quitan el alambre de cobre, van y prueban con la misma varilla que tenían cargada, tratan de tocar la esfera y se da cuenta que se separan. Se separan, ¿verdad? Como que se repelen entre sí. Luego hacen lo mismo, pero con otra varilla. La otra varilla tenía carga positiva, que era una varilla de vidrio. Entonces, cuando acercan esa varilla de vidrio a la esfera metálica, esa esfera metálica se siente atraída. Entonces, de esa manera, ustedes se dieron cuenta que esa esfera metálica adquirió carga. Lo que quiere decir es que cuando ustedes conectaron el alambre, ciertas cargas de la que ya estaba en la varilla de plástico se movió para la esfera. Y eso lo que me dice es que este alambre de cobre es un buen conductor de estos electrones. La carga negativa estaba asociada con un excedente de electrones, entonces a través de ella pudieron pasar esos electrones y se repartieron, ¿verdad? Cierta cantidad de los electrones que estaban aquí se movió para la esfera en este proceso anterior. Entonces acá arriba les dice que los materiales conductores permiten el paso de cargas eléctricas, mientras que los aisladores no lo permiten. Le pueden decir aisladores o aislantes, ¿verdad? Aquí les aparece aisladores porque esto lo tomé de otro libro y generalmente acá le decimos aislantes. Eso ya depende en qué país se encuentren que pueden usar aislantes o aisladores. Acá generalmente se usa el término aislantes. Entonces este material, como era el alambre de cobre, sí era un buen conductor. En general los metales son buenos conductores de electricidad y los materiales que no son metales no tanto. Y acá les voy a poner una tabla en la que se muestran algunos materiales que son buenos conductores y otros que son buenos aislantes. Los metales en sí son buenos conductores porque ellos hay 4 tipos de enlaces electrónicos, 4 tipos de enlaces atómicos en la naturaleza. El enlace electrónico, ¿verdad? Perdón, estoy confundiendo la palabra, enlace metálico, enlace covalente, enlace iónico y enlace Van der Waals. Entonces, de esos enlaces, el enlace metálico es un tipo de enlace que los núcleos de sus átomos se convierten en iones y los electrones los desprenden. Entonces todos están flotando como un mar de electrones. Entonces los electrones externos están débilmente unidos. Y por esa razón de que los electrones externos tengan un enlace débil con su núcleo, tienen bastante movilidad. Y por el hecho de que tengan movilidad significa que la transferencia de electrones en esos materiales es más fluida. Entonces los electrones se mueven con mayor libertad. Y en los aislantes, por lo general, como por ejemplo los cerámicas, tienen enlace covalente, donde los electrones están fuertemente unidos. No hay buena movilidad. Y por eso son unos aislantes. La conductividad es inversa de la resistividad o resistencia eléctrica, que es otra propiedad. Son inversos entre ellos. Entonces, conductividad, que se expresa o se representa con la letra griega sigma, es igual a 1 sobre ρ, donde ρ es la resistividad. Entonces, se fijan, son parámetros inversos. Y la unidad de la conductividad es el Siemens por metro. Entonces, S mayúscula sobre metro. O omega a la menos 1 por metro a la menos 1. Es otra unidad con la que se puede representar la conductividad. Esa unidad de omega a la menos 1, cuando ustedes tienen a la menos 1, significa que ellos van abajo en la fracción. Eso ustedes lo podrían representar de esta forma. 1 sobre omega y el metro. Ese a la menos 1 es lo que quiere decir que van abajo de la fracción. Entonces, estos serían lo que les quería explicar de conductores y aislantes. Eso lo vamos a ocupar en la próxima semana cuando veamos el tema de circuitos. Y ahora, antes de empezar con el tema de hoy de campo eléctrico, quiero darles un repaso en una presentación simplemente lo que vimos la semana pasada, que era la ley de Coulomb. Eso es porque el tema de hoy está bastante relacionado con esto. Entonces acuérdense que la ley de Coulomb lo que me describía es la fuerza que sentían dos cargas eléctricas que estaban cercanas entre sí. Entonces la fuerza era igual a esta ecuación. Acuérdense que la fuerza era proporcional al producto de las cargas. Entre mayores eran las cargas, mayor era la fuerza.
y también era inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. A mayor distancia, menor fuerza, y viceversa. Y K era una constante de proporcionalidad que era igual a 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Si la fuerza me quedaba positiva, era una fuerza de repulsión. Si me quedaba negativa, era una fuerza de atracción. Y aquí hay como una imagen, ¿verdad? De dos cargas positivas a cierta distancia y la fuerza que experimentan. Fuerza de la carga 2 sobre la carga 1 es esta, flecha roja. Fuerza de la carga 1 sobre la carga 2 es esta fuerza roja. Y aquí, como las dos son positivas, son fuerzas de repulsión. Entonces, ya recordando esto, podemos empezar a entender, o les voy a explicar ahora lo que es el concepto de campo eléctrico. Quizás le haya en similitud algo que estuvo hace como unos 4 o 3 años que salió en las noticias de campos gravitacionales. Entonces, bueno, está relacionado con esto, del concepto de campos. Hay distintos tipos de campos. Entonces, el día de hoy vamos a ver el campo eléctrico. Entonces, miren, lo vamos a tratar de explicar con un dibujo para que se entienda, ¿verdad? Entonces, una carga positiva puede generar un campo eléctrico. Una sola, ¿verdad? Más también, si hay dos cargas positivas, el campo eléctrico generado es diferente. Eso lo vamos a ver a través de un applet, cómo cambia el campo eléctrico con un laboratorio que vamos a hacer. Pero veamos primero lo más sencillo de explicar, que es con una sola carga. Una carga positiva en sí puede provocar un campo eléctrico. Eso que el campo eléctrico que provoca no es una fuerza en sí, sino que es algo que potencialmente podría ocasionar una fuerza. Pero en sí no es como una perturbación en el espacio. El campo eléctrico es una propiedad que cambia en el espacio cuando en presencia de cargas. Entonces, esa propiedad que cambia es que el espacio en sí podría provocar una fuerza si una nueva carga aparece. Si acá aparece otra segunda carga, por ejemplo, como todo el espacio que rodea esta carga tiene un campo, si acá aparece una carga, colocamos otra, esta carga sentiría una fuerza por el hecho de que está en la presencia de ese campo eléctrico. Entonces, ese campo eléctrico generalmente hay un parámetro que se conoce como línea de campo. En las cargas positivas, esas líneas de campo son salientes. Las líneas de campo nos indican la dirección en la que sentiría la fuerza otra carga que es colocada en algún punto. Esto se extiende infinitamente, solo que entre más lejos va siendo más débil ese campo. Entonces, si yo coloco una carga acá, como aquí hay un campo, ¿verdad? Aquí pueden ver la línea de campo, me da la dirección, sentiría una fuerza en esta dirección. Si coloco otra carga acá, sentiría una fuerza en esa dirección. Entonces, el campo eléctrico es esa propiedad que cambia en el espacio en presencia de cargas que hace que si otras cargas son colocadas sientan alguna fuerza. Si ustedes no tuvieran un campo eléctrico, aquí, cuando colocaran otra carga no le pasaría nada, no sintiera ninguna fuerza. Eso quizás parezca un poco extraño, ¿verdad? Pero en realidad tiene sentido porque no es que ustedes van a ver, no es que ustedes van a poderla ver con sus ojos. Eso solo lo pueden medir colocando otras cargas para poder medir si en realidad sí existe o no ese campo. Imagínense que ustedes están en una habitación encerrados y yo les pregunto, ¿hay algún campo aquí? Ustedes con sus tactos, con su piel, con sus sentidos, con su olfato, con el oído, con la vista no lo van a poder detectar. Para eso tendrían que poner una carga de prueba y ver si a esa carga siente alguna fuerza o utilizar algún aparato, ¿verdad?, que les mide el campo. Pero la base de eso es que otras cargas sientan fuerza. Entonces, una sola carga sí le puede causar ese cambio a la propiedad del espacio. Eso es el concepto de campo. Ahora también se puede cuantificar. Hay ecuaciones en las que podemos hacer cálculos, ¿verdad? Hay formas de medirlo. Vamos a explicar primero las formas de medirlo y luego vamos a explicar las ecuaciones, ¿verdad? Cómo aplicarlo ya para resolver ejercicios. Entonces, acá les dejo ese concepto resumido en la siguiente diapositiva. Quieren después leerlo cuando les pase el PDF. El concepto de campo eléctrico. Y después viene el concepto de intensidad de campo eléctrico, que ya es el parámetro que me sirve para medirlo. Entonces, mira, aquí está representado de otra forma. Acá hay esta teoría también. Aquí tienen, supongan, yo les dije que una carga eléctrica en sí puede generar un campo, pero si tienen más también, ¿verdad? Por ejemplo, aquí les pusieron 3 cargas eléctricas aparentemente positivas. Supongan
Supongan que las tres están muy cercanas en este punto. Entonces, esas cargas eléctricas en sí pueden generar un campo. Si ustedes ponen una carga acá, ¿cómo sabrían que hay un campo? Si ustedes ponen una carga acá, esta carga sentiría cierta fuerza. Si ponen otra carga de prueba, le llaman cargas de prueba, que sirven para medir si efectivamente hay un campo. Si ponen otra carga de prueba acá, un poco más lejos, esta carga experimentaría otra fuerza. Esa fuerza en sí no es provocada directamente por las cargas, sino por el campo. Las cargas generan el campo y el campo le aplica la fuerza a las otras cargas de prueba. Entonces, ¿cuál fuerza creen que sería mayor? ¿La que se siente en el punto A o la que sentiría una carga de prueba en el punto B? En el punto A. En el punto A, ¿verdad? Entonces aquí es más fuerte. Y entonces, como la fuerza es más fuerte en este punto, el campo también. Eso quiere decir que en ese punto hay un campo más fuerte. Entonces, en ese sentido, el campo se parece al concepto de fuerza electrostática. En realidad está relacionado. Se mide de esa manera, viendo qué fuerza le provocaría a una carga que se coloque en ese punto. Entre mayor es la fuerza, mayor es Lick, el no se campo. le escucha nada. Le había puesto los audífonos, pero a veces me están fallando. Se los voy a quitar mejor. Miren, lo que les decía, que el campo se mide de esa manera. Se coloca una carga de prueba y viendo cuánta fuerza le causó, significa, si le causó más fuerza, significa que hay mayor intensidad de campo eléctrico. Si le causó menos fuerza, hay menor intensidad de campo eléctrico. Entonces, miren, esta imagen me parece bastante buena porque el campo se puede explicar de una manera, con una analogía. Si se fijan, esto parece como ondas, ¿verdad? Estos círculos que van aquí como ondas de agua. Entonces hay una analogía bastante práctica para entender qué es el campo. Supongan que ustedes, supongan que tienen una piscina como para niños, ¿verdad? Esas circulares. Y ustedes desde afuera de la piscina están parados a la par, supongan que con un palo de escoba, se dan con el extremo donde solo está la madera y justo en el centro empiezan a perturbar el agua. Le dan un golpe, sacan otro golpe y así golpes, por ejemplo, cada un segundo con esa frecuencia o con ese periodo. Cada un segundo dan un golpe. Entonces, ese golpe vendría siendo como las cargas generadoras del campo. Sería el equivalente a esto que tengo aquí señalado con el mouse. Cada golpe que estén dando sería como las cargas que generan el campo eléctrico. Acá arriba dice carga generadora del campo eléctrico, esos golpes. Luego esos golpes causarían una perturbación a su entorno. ¿Cuál es el entorno? El agua, ¿verdad? Generarían como unas olas en el agua. Entre más cerca estén de donde está el golpe, son olas más grandes. Cuando se van alejando, son olas más pequeñas. Entonces, eso de las olas vendría siendo como el análogo del campo. Y aquí, ¿cómo lo medirían? Entonces, ya el campo en sí serían las olas, haciendo la analogía, ¿verdad? Pero imagínense ustedes, además, que esa agua es invisible, que ustedes no pueden ver el agua, que le pusieron algún químico o algo, ¿verdad? Que la hace invisible. ¿Cómo podrían saber en qué punto es más fuerte el campo si no pueden ver el agua? Lo que podrían hacer, que me parece a mí práctico, es colocar unas pelotitas de esas que juegan los niños, ¿verdad? Que flotan en el agua, colocar en diferentes puntos pelotitas y ver en qué punto oscila con mayor altura, ¿verdad? Esas pelotitas van a oscilar de arriba hacia abajo por esas olas. Entonces, las que tengan una amplitud mayor, significa que en ese punto las olas son mayores. Entonces, análogamente, en ese punto, el campo sería mayor. Y entre más alejados estén de los golpes del palo de escoba, van a darse cuenta que las pelotitas oscilan con menor amplitud. Entonces, esta, digamos, sería, imagínense que esta pelotita oscila con 5 centímetros de amplitud y está acá con 2 centímetros. Entonces, esas pelotitas en sí, en realidad no tienen nada que ver con el campo. Me sirvieron para medirlo, para ver cómo era el campo ahí. Igual, estas cargas de prueba no tienen que ver con el campo. El campo en sí sería esto, la carga generadora y la perturbación que ella ocasiona en su entorno. Ya estas cargas Q sub 0 y Q sub 0 son para medirlo, no son parte del campo. Entonces, la fuerza que provocan sería para medirlo. Donde hay más fuerza, hay más campo.
esta fuerza que es menor, la fuerza B, hay menos campo ahí. Entonces eso es lo que les quería hacer esa analogía para que entendieran claramente que las cargas de prueba no son parte del campo, solo son para medirlo. Entonces el campo es como la perturbación en el ambiente que potencialmente podría ocasionar una fuerza si alguna carga es colocada ahí, pero no es necesario que la ocasione, el campo en sí ya existe antes de que ocasione esa fuerza. Entonces, por eso que les dije que el campo puede causar una fuerza, es que hay una expresión que me da esto. El campo se puede medir viendo cuánto es la fuerza que ocasionó dividido entre el valor de la carga de prueba, el valor de la carga a la que le ocasionó esa fuerza. Por ejemplo, a una carga de prueba le ocasiona 8 newton de fuerza y la carga tiene 2 coulombs, ¿cuánto sería entonces? 8 newton entre 2 coulombs sería 8 entre 2, 4 newton sobre coulomb. Entonces, newton sobre coulomb son las unidades del campo eléctrico. Entonces, esta ecuación de aquí me sirve para medirlo experimentalmente. Si ustedes hacen como algún experimento, lo medirían de esta manera. Colocando cargas de prueba, midiendo el valor de la fuerza y dividiendo esa fuerza entre el valor de la carga de prueba. ¿A qué carga le ocasionó esa fuerza? Entonces, de esta manera se está cancelando de alguna forma el efecto de la carga, porque acá tenemos la fuerza, ¿verdad?, que fue ocasionada de esta carga. Entonces, en realidad no depende de esto solo es para medirlo experimentalmente. Ya para saber qué lo ocasiona físicamente, ustedes en esta ecuación de acá, de la fuerza, pueden sustituirlo por la ley de Coulomb, que me decía que fuerza era igual a, si quieren anotémoslo aquí para que vean de dónde sale la ecuación que está allá adelante. Fuerza es igual a, sustituyendo la fuerza en esta ecuación, acá, por carga 1, que la carga 1 va a ser la carga generadora, multiplicada por carga 2, que la carga 2 va a ser la carga de prueba. Todo esto dividido entre R cuadrado, ¿verdad? Esa era la fuerza electrostática, lo de acá arriba. Y aparte de eso, yo abajo tengo la carga de prueba. Por eso les había dicho anteriormente que el efecto de la carga de prueba se anula de cierta manera. Este Q sub 0 que copié abajo es este de acá abajo. Todo lo que está arriba es la fuerza electrostática. Entonces ven cómo el Q sub 0 se cancelaría, ¿verdad? Entonces me quedaría que el campo eléctrico es igual a carga por carga generadora, perdón, acá, por carga generadora, dividido entre R cuadrado. Simplemente depende de qué carga genera ese campo y a qué distancia, a qué punto lo estamos midiendo. Como el campo es variable en el espacio, también depende a qué distancia se mida. Entonces, la carga sub 0 solo sirve para medirlo, no es que ella lo genera. Entonces, esta ecuación que está acá les aparece en la siguiente página, a esa ecuación que se puede llegar. Entonces, sustituyendo la fuerza eléctrica en la ecuación anterior, que es lo que acabamos de ver ahorita, nos queda simplemente que el campo eléctrico depende de la carga que lo genera dividido entre R cuadrado, o sea, también depende a qué distancia lo estemos midiendo. Eso viéndolo en el dibujo, nos quedaría que no es lo mismo el campo eléctrico a esta distancia R que, por ejemplo, a esta distancia R de acá, o en la posición A que en la posición B. Cambia de acuerdo a la distancia que se encuentre de la carga generadora, suponiendo que solo es una, ¿verdad? Entonces acá nos dicen cosas que ya dijimos, entonces no las voy a leer. Esto es para que lo lean después cuando estén estudiando ustedes. Eso pasa cuando solo una sola carga lo genera. Carga entre la distancia al cuadrado. Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, hay tres cargas? Si hay tres cargas, ¿existiría algún campo o no? Entonces sí existe, ¿verdad? Por ejemplo, imagínense que hay una carga puntual aquí, otra carga puntual aquí, otra puntual aquí. Las tres positivas, para hacerlo más fácil. Y estas son las cargas, pero entonces todas esas cargas están generando un campo. Y si, por ejemplo, yo quisiera saber cuánto es el campo en este punto del espacio, tendría que ver, supongan que justo en el centro, ¿verdad? Ahí dibujo un cuadradito, pero justo en el centro de ese cuadrado, ¿cuánto es el campo eléctrico? Tendría que ver el efecto de cada una de ellas vectorial, ¿verdad? ¿Qué efecto me daría este campo? Este campo apuntaría en la misma dirección que la fuerza. ¿Y cuál sería? Bueno, este campo haría que este objeto se mueva hacia allá. Este campo provocaría una fuerza hacia allá.
La dirección de la fuerza es la misma que la dirección del campo. Y esta es una dirección hacia acá. Una fuerza hacia acá originaría. Entonces después ustedes hacen la suma vectorial de los tres campos individuales y les daría el efecto del campo en ese punto. Por ejemplo, imagínense algún campo hacia acá. Entonces, varias cargas también pueden generar un campo, solo que el cálculo es más difícil o se complica un poco. Y la ecuación que me dice cómo encontrar ese campo es la siguiente. El campo eléctrico total en algún punto del espacio es igual al campo eléctrico en ese punto del espacio provocado por la carga 1, al campo eléctrico 2, que este lo provoca la carga 2, más el campo eléctrico 3, que lo provoca la carga 3, más, etcétera. Depende cuántas cargas tengan, ¿verdad? Si tienen 5, van a sumar hasta 5. Y vamos a hacer ejercicios de calcular dos campos individuales y después uno generado por dos cargas, ya para aplicar esta ecuación también, para sumar el campo eléctrico 1 y el 2. Entonces vamos a empezar por los más fáciles, que sería este. ¿Cuál es la magnitud de la intensidad del campo eléctrico generada por una carga eléctrica de 6 por 10 a la menos 3 coulomb a una distancia de ella de 0,0 metros en el vacío? Entonces para eso tendríamos que aplicar esta ecuación de intensidad del campo. Campo eléctrico igual a carga por Q, que es la carga generadora, entre R cuadrado. Me dan Q y me dan la distancia. Entonces directamente aplicando esta fórmula encuentro la intensidad del campo eléctrico, que se representa con la letra E. Entonces, apunto mis datos para después tener todo eso ordenado, ya ordenado. Entonces me dan, esto que me dicen aquí, carga eléctrica, es Q, ¿verdad? La carga eléctrica generadora. 6 por 10 a la menos 3 coulomb. Después, este valor que me dan kgr, me dicen a esa distancia, ¿cuánto es el campo eléctrico a esa distancia? 0,1 metros. Y el campo eléctrico no me lo dan, es lo que yo tengo que encontrar. Entonces, por eso lo dejo ahí como un interrogante. Entonces, a veces es bastante útil para poner los datos en orden, porque ustedes después ven qué variables tengo y me voy al resumen de fórmulas y veo estas variables, qué ecuación me las relaciona. Si ustedes pudieran ver esta ecuación, se darían cuenta que sería esta, ¿verdad? Aunque no tengan K, pero K es una constante. Ya saben que la conocen también. Eso dividido entre R cuadrado. Entonces, bueno, ya tenemos ahí para resolver. Si ustedes quieren, yo ya puedo ver que ya están en las unidades del sistema internacional. Ya está en coulomb, ya está en metros. Si estuvieran milicoulomb o kilómetros, milímetros, tendrían que pasarlo a estas unidades. Entonces, solo voy a copiar los valores numéricos y yo sé que el campo eléctrico me tiene que quedar en las unidades que le corresponden. En la diapositiva anterior vimos que eran newton sobre coulomb. Lo voy a copiar acá abajo mejor porque puede ser que ahí no tenga suficiente espacio. Si quieren, hagámoslo solo una vez con todas las unidades para que verifiquen que efectivamente es verdad lo que les digo, que va a quedar newton sobre coulomb. Y va el R al cuadrado. Entonces resuelven eso. Primero resolvamos la parte numérica y después analicemos las unidades. Todo yo les recomiendo que lo pongan entre paréntesis cuando lo ingresen a la calculadora para evitar algún tipo de error.
¿Cuánto les queda? A mí me queda este valor, 5.400 millones, que es equivalente a, para ponerlo en notación científica, 5.4 por 10 a la 9. Y las unidades, tengo que hacer el análisis. Estos metros cuadrados, cuando ustedes eleven esto que es entre paréntesis al cuadrado, los metros se van a elevar y les van a quedar metros cuadrados, entonces se pueden cancelar con estos. Estos column cuadrado, acá si se fijan no tengo column cuadrado, sino que simplemente column. Estos de aquí están dividiendo, porque están abajo de este denominador. Este está multiplicando porque está arriba, entonces este se cancela, pero no con todo esto, sino que aquí hay dos columns, ¿verdad? Column cuadrado es como que están column por column, entonces solo con uno de ellos siempre me queda un column ahí. Entonces me queda Newton sobre column. Ya después de cancelar, ver qué unidades se cancelaban. Que son las unidades que yo les había dicho que le correspondían al campo eléctrico. Y ese es el valor que me da. Como la carga es positiva, la línea de campo iría saliendo de esa carga. Veamos un dibujo de cómo nos quedaría esto. Eso significa que hay una carga positiva y a una distancia de 0.1 metros de ella, o sea, nos piden el campo, lo voy a dibujar, son como 10 centímetros, ¿verdad? No les dan la dirección, la pueden dibujar a la izquierda o a la derecha, o arriba o abajo, ¿verdad? Porque no les dicen a una distancia, por ejemplo, a 90 grados de ella con 0.1 metros, o 0.1 metros a 40 grados. No les dicen el ángulo, entonces puede ser a cualquier lado. Entonces lo que esto significa es que en este punto, esa carga está ejerciendo una fuerza de 5.4 por 10 a la 9 newton sobre column. Ese sería el campo. Si después ustedes colocan ahí una carga, ustedes podrían saber qué fuerza sentiría esa carga. Conociendo el campo, ¿verdad? Y conociendo la carga. Con la ecuación de campo es igual a fuerza entre carga. Despejan para fuerza y encontrarían cuánta fuerza sentiría una carga. Para eso es útil el campo, ¿verdad? Si ustedes conocen un campo, rápidamente pueden saber cuánta fuerza sentiría una carga en ese punto. Recuerden la ecuación, E igual a fuerza entre Q sub 0, que estaba antes, ¿verdad? Despejan fuerza para ahí, conociendo el campo, y conocen cuánta carga ponen ahí, si ponen 5 columns. Entonces, despejando fuerza nos queda que E por Q0 es igual a fuerza. O sea, multiplican el campo por la carga y podrían saber cuánta fuerza hay ahí. Si después ustedes colocan una carga ahí, ¿verdad? No es necesario que se coloque. Ya existe un campo ahí. Pero con esta ecuación pueden saber cuánta fuerza sentiría una carga que se coloca en este punto, conociendo el campo. Entonces, quiero saber si tienen alguna duda con este ejercicio. Este sería como el más fácil, ¿verdad? Directamente de meter los datos en la fórmula. La fórmula es fácil, es una fracción. Y el resultado de esa ecuación está bueno que lo miro, que lo elevo a la 9. ¿A usted cuánto le da? 54 millones da. No. Es que a mí en la calculadora igual no me lo tira así. No me lo tira, pero yo lo convertí así para no copiar tantos ceros. A mí me da esto, la calculadora. Esos son 5.400 millones. O le da directamente 54 millones a usted. 54 millones sería este valor. Por ejemplo. Sí, me da 54 millones. Revise el cálculo y asegúrese que acá abajo le ponga 0.1 al cuadrado. Este cuadrado del 0.1 no olvide ponerlo. 9 por 10 a la 9 por 6 por 10 a la negativo 3 por 0.1 al cuadrado, dividido entre 0.1 al cuadrado.
Aquí este 0.1 va dividido, no multiplicado. Puede ser que lo haya multiplicado usted. Creo que eso fue lo que hizo. Si multiplica ese número le da 54 millones. Pero este 0.1 que está abajo, ahí le tiene que poner dividido en la calculadora o entre. Sí, ya lo rectifiqué, ya me dio. Bueno. ¿Los demás tienen alguna duda? Hagamos otro entonces, varía un poco. Se aplica la misma fórmula, solo que hay que despejar para otro parámetro. Dice, ¿cuál es la magnitud de la carga eléctrica puntual que genera en el vacío una intensidad de campo eléctrico de 400 Newton Coulomb a una distancia de 0.2 metros? Aquí en este ejercicio les dan el campo eléctrico y les dan la distancia, pero les preguntan qué carga va a generar ese campo eléctrico, cuánta carga se necesita. Entonces hay que despejar para la carga. Y bueno, directamente se aplica la ecuación también, solo que despejan para la carga. Copian los datos, les dan el campo, 400 newton sobre coulomb. Les dan el R, ya en metros, 0.2 metros. Y les piden la carga. Como aquí están jugando con campo, aquí no se habla de carga 1 y carga 2, sino que directamente carga. No se le pone subíndice. Y aplican la ecuación. Escriben la ecuación, ¿verdad? Y despejan para lo que les piden. Miren, ya tenemos la ecuación y los datos, entonces es fácil ver. El E lo tenemos, el R también. K la conocemos porque es una constante. Lo único que no conocemos es Q, que es la carga generadora. ¿Cuál es la magnitud de la carga eléctrica puntual que genera en el vacío? O sea, carga eléctrica que genera. Esta carga genera este campo a esta distancia. Entonces hay que despejar para Q. El R cuadrado pasa multiplicando al E y el K, la constante, pasa dividiendo. Entonces nos quedaría E por R cuadrado igual a Q. Y acá la K pasa dividiendo. Y a mí me gusta que lo que yo despejo me quede a la izquierda, entonces simplemente lo paso a la izquierda. No hay problema pasar eso a la izquierda. Y ahí ya pueden sustituir los valores numéricos. No es necesario que pongan las unidades, solo tienen que saber las unidades de carga. ¿Cuáles son las unidades de carga? Bueno, son coulomb. Como aquí todavía lo tengo en el sistema internacional, la respuesta me va a quedar en coulomb. Entonces carga igual a 400 por 0.2 al cuadrado dividido entre 9 por 10 a la 9. Y hacen ese cálculo también. A mí me queda 1.78 por 10 a la menos 9. Y bueno, díganme si les queda ese valor a ustedes también o si tienen alguna duda en el ejercicio. Entonces hagamos el ejercicio 3, que es el más difícil. Es el más difícil porque vamos a tener que aplicar esta ecuación de esta de aquí. El campo total va a ser igual a la suma de los campos individuales, el campo 1 más el campo 2. Aquí porque solo tenemos dos cargas, ¿verdad? Si tuviéramos 3 sería el campo 1 más el campo 2 más el campo 3.
Entonces dice, dos cargas eléctricas puntuales, carga 1 de 6 microcoulomb, carga 2 de 3 microcoulomb, se encuentran separadas por una distancia de 20 centímetros. ¿Cuál es la magnitud de la intensidad de campo eléctrico a la mitad de la distancia entre ellas? ¿Cuál es la dirección de la intensidad de campo eléctrico resultante en dicho punto? Entonces este es difícil porque hay que hacer una suma vectorial, que si ustedes en física 2 ya llevaron suma de vectores, se van a recordar, ¿verdad? Si no, va a ser algo complicado. Entonces lo vamos a hacer y después, me dicen si tienen alguna duda con la parte de la suma de vectores. Y en el carga 1 me conviene a mí pasarla a column directamente porque ese donde dice micro, micro significa que es por 10 a la menos 6. Entonces le pongo 6 por 10 a la menos 6 column. Aquí deberían hacer la conversión de unidades, ¿verdad? Pero ese ya es tema de física 1, entonces quieren la convierto directamente. Si tienen alguna duda, después me preguntan y les explico cómo, al final, cómo convertirla. Entonces, micro son unidades pequeñas, ¿verdad? Son números bastante pequeños. O nanocolumn es de por 10 a la menos 9. Milímetro por 10 a la menos 3. Entonces, micro es por 10 a la menos 6. Entonces, en lugar de poner la palabra micro, puedo poner por 10 a la menos 6, sustituirla por micro y ya me sale, ya me queda convertido a column. Sería una manera fácil de explicarles cómo convertirlo. Y después dice distancia. Ya les voy a explicar por qué no le puse R ahí. Voy a hacer el dibujo para que lo tengan más claro. ¿Cuál es la magnitud de la intensidad del campo a la mitad de la distancia? Entonces, mire, se van a tener dos cargas que las dos son positivas, porque las dos tienen signo positivo. 6 column positivos y 3 column. Si dijera negativo, es que es negativa, ¿verdad? Entonces, la voy a dibujar una más pequeña que la otra. Entonces, a la mitad de la distancia entre ellas, les piden el campo. En este punto. Supongan que en el centro de ese cuadrado. Entonces, como las dos son positivas, las líneas de campo serían saliendo de ahí, salientes. La fuerza que se aplicaría sería en esta dirección, o el campo de ella iría en esta dirección y el campo de esta en esta dirección. Entonces, R1, ¿cuánto es igual? Es la mitad, entre ellas dos hay 20 centímetros, la mitad está a 10 centímetros. O directamente R, porque para las dos va lo mismo, las dos están a la mitad. Convirtiendo eso a metros me da 0.10 metros. Aquí está 10 centímetros, de esta a esta hay 10, de esta a esta también, entonces 0.10 metros el R, donde yo voy a encontrar el campo. Por eso acá le había puesto distancia 20 centímetros, no le puse R 20 centímetros, porque me fijé que me piden el campo en la mitad de las dos. Entonces después aplican, ¿verdad? Tienen que hacer el cálculo de E1 y E2. Primero, yo con la ecuación de campo encuentro la magnitud. Después la dirección, viendo el dibujo, me fijo en qué dirección va. Entonces, el campo 1 va a ser igual a, aplicando la fórmula, K por carga dividido entre R cuadrado voy a hacerlo de otro color para no confundirlo con esto rojo que tenemos acá, para no hacer tanto desorden. Bueno, ahí
Solo estoy sustituyendo los datos para encontrar el campo 1, el campo que genera esta carga 1, esta carga en este punto. Entonces después me queda, hacen el cálculo numérico y ya les digo cuánto me queda. A mí me queda 5.400.000 este. Newton sobre Coulomb, porque esas son las unidades de campo eléctrico. De la misma forma calculan el campo eléctrico 2. Les va a dar 2.700.000 Newton sobre Coulomb. Ya se podría saber que les iba a dar la mitad porque la carga era la mitad de la otra. Era de 3 microcoulomb. La carga 2. Ya tienen los dos campos. Hasta ahorita no hay nada diferente de lo que habíamos hecho. Lo diferente ahora sería la suma vectorial de los dos. Porque el primero, ¿en qué dirección va? Este va en dirección de 0 grados, si se fijan. Si ustedes ven para dónde va esta flecha, va para la derecha. ¿Cuál sería esa dirección hacia la derecha? Aquí en este cuadrante. Serían 0 grados, ¿verdad? Justo a la derecha, 0 grados. Y el que va para la izquierda, en el eje X negativo, acá están 180 grados. Entonces el campo 1, que es el de la carga 1, que es esta, va para la derecha, este campo tiene esta magnitud, pero con dirección a, o sea, apuntando a 0 grados. En dirección 0 grados. Eso debería escribirlo a la par. 5.400.000 Newton sobre Coulomb a 0 grados, la dirección, pero no tengo espacio a la par. Y el otro, el de abajo, a 180 grados. 2.700.000 nanocoulomb a 180 grados. Después con eso ustedes hacen la suma vectorial. La suma vectorial, entonces, ustedes lo que tienen que hacer es lo siguiente. Lo voy a copiar en otra página porque aquí ya no me cabe. Después les voy a pasar, como si quieren, les paso un documento para que repasen esos vectores, por si les interesa, ¿verdad? Cómo sumarlos. Aquí creo que no me cabe, o pues tal vez cabría, pero muy apretado. Entonces voy a borrar todo esto y voy a hacer la suma vectorial de esos dos. E1 era 5.400.000 y E2 era 2.700.000. Entonces después ustedes, cuando quieren hacer la suma vectorial, lo más fácil es que hagan como una tablita. Hacen una tablita. Donde en una parte de esa tablita copian la magnitud del valor. En otra copian la dirección. Después, en otra parte calculan componente en X, o sea, la parte que va en X de ese valor, componente en Y. Esto sería multiplicar la magnitud por el coseno de la dirección.
La componente en Y sería la magnitud por el seno de la dirección, o sea, del ángulo. Así lo vamos a calcular, eso que les puse abajo. Entonces la primera magnitud son 5.400.000. La segunda, 2.700.000. La dirección, la primera, 0 grados. La segunda, 180 grados. Entonces después, magnitud por el coseno de dirección serían 5.400.000 por el coseno de 0, para conocer la componente en X de este valor. 5.400.000 coseno de 0 me da el mismo valor, 5.400.000. Después, 2.700.000 coseno de la dirección de 180. Calcúlenlo y se van a dar cuenta que les queda negativo 2.700.000. Después las componentes en Y, en los dos les va a quedar 0. Esto lo pueden comprobar. Magnitud seno de 0 y 2.700.000 seno de 180. En esta casilla de acá abajo, ustedes suman los valores de la componente en X y de componente en Y. Componente en X serían 5.400.000 más negativo 2.700.000. La suma de estos dos valores les va a quedar 2.700.000. La suma de estos dos valores es 0. Después, ustedes ya tienen su respuesta del vector resultante, pero lo tienen en forma de componentes. No lo tienen en forma de magnitud y dirección. Para calcular la magnitud, simplemente aplican Pitágoras. Raíz cuadrada. Hay una fórmula, se la voy a pasar después, pero es que ahorita no se va a ver tan bien porque el segundo no me permite tantos valores. Sería la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. Perdón, raíz cuadrada de componente en X al cuadrado, este valor al cuadrado, más componente en Y al cuadrado. Entonces, raíz, supongo que ahí dice cuadrada, solo le voy a poner la palabra raíz. De componente en X, ¿cuánto me da? 2.700.000 al cuadrado, más componente en Y al cuadrado. Componente en Y me dio 0. Y permítanme que voy a conectar que se me está descargando la computadora. $2.700.000 al cuadrado. Perdón, 0 al cuadrado, que es la componente en Y. Entonces, 2.700.000 al cuadrado les va a quedar cierto valor, más 0 les va a quedar el mismo valor. Si después ustedes le sacan la raíz a ese valor, les va a quedar el mismo, 2.700.000. Lo que están haciendo es elevando al cuadrado y sacándole la raíz. Les queda el mismo en esta ocasión porque la componente en Y es 0. Si la componente en Y fuera diferente, no les quedaría el mismo valor. Esta es su magnitud. Y la dirección, que es θ, se calcula con una fórmula que dice tangente inversa, que se llama tangente a la negativo 1, de componente en X, perdón, componente en Y entre componente en X. Ahí no me cabe la palabra componente, entonces simplemente voy a poner Y mayúscula entre X mayúscula, aunque esas son las componentes. Entonces sería igual el ángulo tangente inversa de 0 entre 2.700.000, que es la componente en X. Y me queda la tangente inversa de 0. Tangente inversa de 0 me da 0. Entonces el ángulo θ es 0 grados. Entonces la respuesta sería el E total es igual a 2 millones, sería la magnitud es esta y la dirección es 0 grados. 2.700.000 es la magnitud, entonces le copio las unidades a 0 grados. Esa sería la respuesta. Entonces, este se complica porque tienen que hacer después la parte de la suma vectorial. Eso lo tuvieron que haber visto en física 1, no sé si lo vieron, la suma de vectores. Entonces, este sería mi campo total cuando dos cargas están generando el campo. Se suman el campo de la carga 1 y el campo de la carga 2.
y se hace de manera vectorial. Y esto tendría que repasarlo, ¿verdad? Les voy a mandar como una clase que les di a mis alumnos de biofísica de cómo sumar vectores, si lo quieren repasar. Voy a mandar el PDF de eso. Pero miren, esto de esta parte vectorial es para que ustedes comprendieran que más cargas también pueden generar un campo, solo que el cálculo es diferente. Pero no les voy a poner en el examen ejercicios de este tipo, con varias, sino que solo con una. Esto es para que ustedes vieran que sí, que efectivamente más cargas generan un campo, solo que se hace la suma vectorial de los campos individuales. Pero sí se los voy a dejar en una tarea, porque ahí sí tiene más tiempo. Les voy a dejar uno en una tarea y en el examen sí que ya no le voy a poner de estos, de este tipo, así con más de una carga. Entonces, bueno, quiero saber si tienen alguna duda con este ejercicio. Yo me confundí ahí donde agregó m igual a raíz. No sé qué fue lo que hizo ahí. Es que esta es una ecuación que me aparece, que m es la magnitud. Si quiere yo la ve, ahorita le comparto otra clase que yo les di a mis alumnos de física, solo para mostrarles esa fórmula, que ahí no se ve tan bien la fórmula. Porque, a ver si le encuentro eso de suma de vectores. Déjeme encontrarla. Aquí está. Aquí están todas las fórmulas, ¿verdad? De cómo se suman vectores, la descomposición en componentes. Entonces eso que dice ahí al final, esta es como la tabla, que suman las componentes individuales, les da tal valor, componente en X, de su vector resultante, suman la componente en Y, les da tal valor, y después el R, o sea, de su resultante, la magnitud es la componente en X al cuadrado más componente en Y al cuadrado. A esos dos valores le sacan la raíz cuadrada. Yo por eso puse la palabra raíz ahí, porque no tenía el símbolo el símbolo de la raíz cuadrada. Y el ángulo se calcula con la ecuación tangente inversa de componente en Y al componente Y, perdón, dividido entre componente en X. Esto Rx, R sub Y es componente en X, componente en Y. Y esas componentes le dan aquí, ¿ven? Sumando las componentes individuales y sumando las componentes en Y. Y eso sería, entonces después ustedes expresan, esta sería la magnitud y esta la dirección, lo que encuentren con esta fórmula. Aquí están todos los pasos, si quieren les paso esto después, pero como les digo, esto se lo voy a dejar tal vez en la tarea, que hagan uno que tengan que sumar los campos individuales, pero ya en el examen no les voy a poner de este tipo. Entonces si quieren les paso esto para que hagan la tarea al menos. Igual en YouTube hay un montón de videos de cómo sumar vectores y restar, pero si les sirve más esto se los puedo pasar también, ahí me lo pide luego. Eso es para la suma vectorial, suma y resta de vectores, de la forma de componentes, por el método de las componentes se llama. Y aquí tengo dos chats, a ver qué dicen. Ya se le apaga el celular, dice alguien. Y bueno, quiero saber si tienen otra duda y si no, nos quedamos acá entonces por el día de hoy. Y yo les aviso cuando les agregue contenido a la plataforma. Lee, ¿Sí? en lo que tengo algo de dudas, donde puso que el primero está a 0 grados y el otro a 180. Es que en ese momento casi no le escuché. Permítame, abro la clase. Este ejercicio es este. Dos cargas puntuales, carga 1 de 6 microcoulomb y carga 2 de 3 microcoulomb se encuentran separadas por una distancia de 20 centímetros. Usted sí tiene razón, puede ser confuso porque no me dicen dónde se ubican. Yo esto los ubiqué arbitrariamente.
porque yo puse la primera que me dieron una. La de 6 microcoulombs es la primera que me dan los datos. Simplemente la dibujé donde yo quise. La dibujé aquí, por ejemplo, 6 microcoulombs. Y a 20 centímetros de ella, no me dice la derecha, pero bueno, por facilidad yo la puse aquí, la otra, 3 microcoulombs. A la derecha la puse 20 centímetros. ¿Cuál es la magnitud de la intensidad de campo eléctrico a la mitad de la distancia entre ellas? Me piden el campo a la mitad. Entonces yo dibujé en negro. A la mitad de ellas serían 10 centímetros, ¿verdad? Eso no está tan a la mitad, creo que era un poquito más a la derecha, como aquí. Supongo que ahí está la mitad. Justo en el centro de ese cuadro es la mitad, un puntito en el centro. Entonces, ¿cuál es el campo ahí? Entonces, el efecto de esta, de la carga 1, ¿cómo sería? Sería como una línea de campo saliendo, ¿verdad? De ella. Este sería el efecto de esta. Este sería el efecto del campo 1, E1. E2 sería este otro campo, el campo generado por esta en ese punto. Nos piden en el punto a la mitad entre ellas. Este sería el efecto. Entonces después ustedes hacen el plano cartesiano, que sería dibujar esto, ¿verdad? Y no sé si recuerdan cuál es 0 grados, que se toma como la derecha, el punto de referencia. Entonces, este valor de aquí, cuando está para la derecha, se dice que es 0 grados. Acá. Acá es 90. 180 y 270. Y este de la derecha también pues, podría ser 360. 0 o también a veces se llama 360 grados cuando se hace el ángulo completo. Este de la derecha. Entonces el primero, como apunta a la derecha, este tendría un ángulo de 0 grados. Y el segundo, como apunta hacia la izquierda, cuando la flecha queda a la izquierda como esta, de aquí a aquí hay un ángulo de 180 grados. Entonces por eso esos son los ángulos, de ahí lo saqué. Aquí no fueron tan precisos, ¿verdad? Y diciéndome dónde estaban ubicadas, yo las ubiqué así, ¿verdad? Quizá otros las hubieran ubicado diferente, pero si yo les dejo un ejercicio, sí voy a ser más preciso. Tal carga se encuentra en tal lugar y la otra se encuentra arriba de ella, por ejemplo, la carga 2, 20 centímetros arriba o 20 centímetros a la derecha. Así, ¿verdad? Voy a ser más explícito en la ubicación de cada una de ellas, ya en la tarea. Igual solo les voy a dejar un ejercicio de estos. Y en el examen sí no voy a ponerles de este tipo. Quitan mucho tiempo además, ¿verdad? Y la finalidad es que entiendan el concepto, tampoco es que resuelvan ejercicios tan complicados de este tipo. La finalidad de esta clase. ¿Y alguna otra duda que tenga alguien o la misma compañera? Lee, Sí. ¿será que puede compartir la grabación de la clase anterior, por favor? Sí, esa, me estaba fijando que no le he subido, le puedo subir estas dos ahorita y yo les mando el enlace como más tarde. Bueno, gracias. Bueno, nada. Lee, Sí, en caso de que una se encuentre arriba de la otra, usaríamos entonces 90 grados y 270. sí, eso usaría. Fíjense que no 90 o 170, depende del punto. Por ejemplo, ahí me apresuré a responderle. Si una se encuentra arriba de otra, aquí está una, ¿verdad? Aquí está la otra. Entonces, si una se encuentra arriba de otra, depende del punto, depende del punto, dónde les piden el campo, en qué punto. Si se lo piden a la mitad de ella, si se lo piden a la derecha. Porque, por ejemplo, si les piden el punto acá, el campo generado en este punto, tendrán que ver el ángulo de cada una. El ángulo de estas quedaría 0 grados y el de esta quedaría como 50, ¿verdad? Arriba está 90, a la derecha 60, entonces aquí son como 50 grados. Depende de dónde marquen las flechas individuales. Si, por ejemplo, están en medio, a ver, están aquí en medio de las dos les piden el campo, tendrían que ver las flechas. ¿Cuál es el campo que causa la de abajo? Un campo hacia arriba. La otra, así, ¿verdad? Entonces, esta sí está 90 y la de abajo está 270, ahí sí. Entonces, dependen en qué punto les pidan cuál sería el campo en ese punto. El campo varía de acuerdo a los puntos.
Igual si yo se los doy, mejor se los voy a dar como más explícito, quizás les dé el dibujo incluso. Yo les doy dos cargas y, por ejemplo, calculen el campo justo en el cuadro de la derecha. Quizás yo se los dé de esta forma. Ya para la tarea, para que practiquen los vectores y repasen, pero siempre es bueno que no vayan olvidando los conceptos de clases anteriores. Entonces, yo les daría incluso las flechas. Esta flecha les daría el ángulo. Esta tiene 45 grados y esta 315 grados, algo así. Yo les diría esos valores. Y bueno, entonces nos quedamos por acá en la clase de hoy y cuando les asignen la actividad en la plataforma yo les aviso de diferencia potencial, que es otro concepto que quiero que entiendan. Y un laboratorio de campo eléctrico, les voy a agregar. La nota se la voy a dar esta semana también, la nota de la segunda unidad, porque no les he dado la nota. Se la voy a subir como el viernes a la plataforma. Y bueno, hasta luego. Quedamos por acá. Gracias, Lee. Bueno, de nada.